1 grado la actual temperatura. Yo creo que acá tenemos menos de 1 grado. Pero no importa. El café está calentito. El café está muy calentito, está muy bien porque viene el café desde McDonald's. McDonald's que nos despierta cada mañana, por supuesto, Claudio. ¿Quieres despertarte con un café rico de McCafé? Bueno, si te cuesta arrancar el día como a nosotros, de hecho no nos despertamos todavía, por eso estábamos esperando el café, despertate con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café preferido. El McCafé, nosotros tenemos siempre las medialunas dulces, que hoy, ¿con quién las vamos a compartir? Con Juan Carri, el titular de la bancaria aquí en la ciudad de Tandil y a la vez uno de los referentes de la CGT Tandil. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Muy bien. Si gusta una medialuna. Qué voz de serio, bienvenido. Gracias, Juan. Ya me asustás. Porque no, siempre contamos contigo y cuando... vamos a decir la verdad, lo llamamos, venía un ratito, tenía que estar 9:15, 9:10, y le dijimos si podía venir un ratito antes, y acá está Juan. Cosa que agradecemos. Para lo que manden. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos, Rodolfo? Y arrancaremos un poquito sobre la cuestión que se está viviendo desde el punto de vista de los trabajadores en general hoy en día. Bueno, en este momento tan particular, un frío invierno desde lo climático, pero también en los bolsillos para los trabajadores, ¿no? Está muy complicado el tema de los salarios. Primero, podemos dividir en pérdidas de empleo, que es algo, la verdad, que es muy grande y que va atado también a lo salarial. Nosotros tenemos un gran problema en la Argentina en estos tiempos que lo que es el salario mínimo vital y móvil sufre una caída. Hoy estamos en 375.000 pesos, 376.000 pesos, y para poder estar por encima de la línea de la pobreza tenés que por lo menos percibir 5 de estos mínimos salarios. No lo digo yo, lo dicen los datos del INDEC. Una familia tiene que tener aproximadamente 1.880.000 pesos de ingreso para no estar por debajo de la línea de la pobreza. Son 5 salarios vitales y móviles. Ahí ya arranca el problema, la depresión salarial. Correcto. Y algo que lamentablemente se viene, agudizando año a año, gobierno a gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, como yo recién decía, el tema de la pérdida de empleo también va atado a eso. Yo me traje acá un machete con algunos números. Cuando terminó el gobierno de Macri, nosotros hablamos de 24.700 pymes que habían cerrado, lo cual era un número que asustaba. Hoy ese mismo número, números más, números menos, 25.300 pymes, esto lo dice la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, esto se puede corroborar. En 2 años de este gobierno se perdieron las mismas pymes que en 4 años del macrismo. Esto quiere decir que estamos hablando de 25.000 pymes a febrero. Y las pymes, ¿por qué tomo las pymes? Porque el 70% del salario en blanco, como conocemos, lo dan las pymes. Entonces, la pérdida de tantas pymes en 2 años, 25.000 pymes, te demuestra que hay una pérdida del salario, y cuando hablo del salario no estoy hablando del negro, y si hablamos de números, esto, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, nosotros tenemos hoy, a enero de este año, febrero, perdón, 376.000 puestos de trabajo. Estoy hablando de trabajo registrado, esto hay que multiplicarlo por 2, entonces por los no registrados. Entonces estamos hablando de un universo de 752.000 trabajadores sin trabajo, lo cual es un número, es un porcentaje muy alto que no se veía desde la época del menemismo, donde todos sabemos, lamentablemente yo ya lo vivía porque yo era bancario, lo que fue la pérdida de empleo. La pérdida de empleo, estamos llegando a un nivel muy álgido, y lo vemos acá en Tandil. Mi solidaridad también a los trabajadores de los peajes, Banco Hipotecario, estuvimos hablando del cierre, sí, claro. Y tendría que estar acá sentado el Sindicato de Empleado de Comercio, por ahí el Vasco, para contarles lo que está aconteciendo también con los comercios. Se sienta cada tanto y nos va contando efectivamente. Es más, la semana pasada estuvo en los medios acá y más o menos comentó la situación. Sí. Quiero seguir un poquito la película completa. Mencionó 2 gobiernos, 2 periodos. ¿Qué pasó en el periodo de Alberto con las pymes? Cerraron casi el mismo número con una pandemia de por medio. Ajá. El mismo número, rondó en las 22.500 pymes en 4 años con una pandemia de por medio. No quiero eximirlo, Alberto, de esto. Vamos a ser sinceros, yo tengo una postura partidaria, todos ustedes lo saben, por lo cual muchas veces lo que yo puedo decir siempre va a estar teñido de un contexto por mi creencia, por así decirlo, partidaria. Pero a pesar de crisis de por medio, que fue como fue la pandemia, es inferior
a un gobierno que gozaría de todos los elementos para llevar adelante un contexto laboral como corresponde o como se pretende, por lo menos. Y no nos olvidemos, no quiero eximir a Alberto de los errores que tuvimos de todo ese cargo, que en los 2 años de pandemia a nivel mundial, según la OIT, la retracción laboral fue del 0,5%, que esto es algo similar a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. No lo estoy eximiendo a Alberto de responsabilidades, por favor, simplemente lo estoy poniendo en contexto. Correcto. Entendible. Con respecto a esta baja del poder adquisitivo de los salarios, unos salarios que, salvo excepciones, vos me dirás si en bancarios forma parte de esas excepciones o no, hablo de petroleros, aceiteros, camioneros, lo ponemos a bancarios también, vos me dirás si ha acompañado la inflación, ha superado la inflación, está por debajo de la inflación, porque salvo esos y algún otro, ninguno ni siquiera ha igualado la inflación. Nosotros tenemos, si tenemos que analizar cómo han transcurrido en estos últimos años, pues analizamos el gobierno, la modificación del salario en sus subas, nosotros siempre ponemos a la inflación como un parámetro, y eso porque fue histórico. Los salarios siempre subieron en función de la inflación. ¿Qué se tomaba como parámetro de la inflación? Eso en los últimos años, y no lo diría en este gobierno, sino diría en los últimos 10 años, se sigue tomando el mismo parámetro como inflación. Pero es algo que está un poco corrompido. ¿Por qué? Porque lo que se debe analizar realmente es el salario en función a la canasta básica y a lo que una familia gasta. Y ahí es donde tenemos un problema. Cuando nosotros ponemos la suba de la canasta básica, de los elementos básicos para que una familia pueda vivir en Argentina, en contexto con la inflación, nos encontramos que la canasta básica, que es donde se va el 60% de un bancario, el 60% del sueldo de un bancario se va a la canasta básica, vemos que la canasta básica está por encima de la inflación. A eso sumale, como vos bien recién decían ustedes, nosotros tenemos sindicatos como el bancario que va en función, su aumento va mes tras mes en función al 2,3, 2,5, 3 puntos de inflación. No voy a ponerme yo a representante de otros sindicatos, pero tengo muy claro, por ejemplo, estuve hablando con docentes universitarios que vienen con una pérdida de poder adquisitivo muy grande en función de la inflación. Y ni hablar en función del consumo, que ahí es donde se ve el problema. Históricamente se ve siempre la inflación, pero acá lo que se ha encarecido es el tema, por eso ha caído el consumo, el tema de cuánto te alcanza el salario. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si los salarios hoy nos alcanzan igual que en gobiernos anteriores. Esa sería la pregunta, porque después la inflación engloba un montón de cosas. ¿Cuánto vale una casa? Yo no compro casa, estoy pagando una por el hipotecario hace años. ¿Cuánto vale un 0 kilómetro? Yo nunca compré un 0 kilómetro, ni creo que voy a tener un 0 kilómetro. El auto es lo que menos me interesa en la vida. Entonces, cuando en una inflación se enmarcan un montón de cuestiones que yo no consumo, podría decir que es un concepto distorsionado. Sí, sí. Correcto. Lo entendemos perfectamente. La inflación de cada uno es diferente. Vos hablabas del consumo de un bancario. Diferente es por rubro también y por lo que logró construir hasta el momento. Obviamente, los servicios y las tasas subieron muy por encima de la inflación. Sí, servicios, tasas, lo que uno consume habitualmente, el tema de la carne, el tema de los lácteos, ni hablar si uno se quiere dar algunos gustos. Hay cuestiones que hoy ya la gente, el tema de salir, a quién no le gusta salir con su pareja, con su familia. Hay gustos que lamentablemente hoy el trabajador ya no se está dando, y esto se ve reflejado en la baja de consumo. Es algo de lo cual el gobierno creo que no ha tomado nota, y creo que creo que tampoco va a tomar nota, porque el gobierno habla de unas cuestiones como que al trabajador poco nos llegan, como es el riesgo país, y cuestiones que no se ven reflejadas a la hora de poner un plato de comida en la mesa. Entonces son distintos parámetros de economía. La mirada del trabajador es una y la de este gobierno es otra. No nos ponemos de acuerdo. Menor consumo, menor cantidad de puestos de trabajo, menor todo. Hay un círculo virtuoso, que es que cuando los sueldos son buenos, hay un consumo. Cuando hay un consumo, el verdulero se ve contento, el que trabaja en un cine está tranquilo porque la sala del cine está llena. Eso es cuando hay dinero en el bolsillo del trabajador. Cuando no hay dinero en el bolsillo del trabajador, el consumo se retrae y solamente vamos a lo indispensable. Y muchas veces ni siquiera lo indispensable alcanza, ni hablar si
ponemos en contexto lo que gana un jubilado, estamos hablando siempre de un trabajador, en los cuales todos tenemos jubilados, pensionados de nuestra familia, que gracias a Dios los que tenemos trabajo podemos acompañarlos, ya sea para sus remedios o ya sea para poder llegar a fin de mes con la comida. Estamos en una situación compleja. Sí, sí. ¿Cómo salimos de esta? Si fuese tan fácil, yo me candidataría a ¿Sabés presidente. por qué? Porque digo, vos siempre sos una persona, me parece, digo, más allá del reconocimiento de tener tu pertenencia al peronismo, pero siempre has sido una persona, me parece, bastante equilibrada, se puede hablar de todos los temas con vos. Cierto es que como veníamos mal, con una inflación que era una locura y que en algún momento el país iba a explotar. Probablemente muchas de las cosas que hace este gobierno debería haberlo hecho también, seguramente de otra manera, el gobierno que, no sé, si hubiese sido un Massa, por ejemplo. Ahora, la realidad es que hay cosas que había que hacerlas, podemos discutir si lo que se hizo está bien o está mal hecha, pero ¿cómo se sale de esto teniendo en cuenta que, bueno, hay muchas cosas que quizá venga un gobierno peronista y no las va a cambiar de un día para otro, porque quizá era lo que otros tenían que hacer y no se animaron? Primero el gobierno primero que está la posibilidad que siga este gobierno. Sí, señor. ¿O no? Totalmente. Está la posibilidad que siga este gobierno. Está la posibilidad que venga otro gobierno que no sea precisamente peronista. Es contrafáctico por ahí decir quién va a ser el sucesor a este gobierno. Ahora, más allá del gobierno que sea, o continúe o venga un gobierno puede ser una alianza, puede ser un gobierno de otra estirpe partidaria, el problema es el daño que deja en el tejido social este actual gobierno. Es un poco, parafraseando, y como justicialista me tengo que hacer cargo, lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem, que de la Rúa le dejó el gobierno de Menem, lo dejamos, me tengo que hacer cargo como peronista, una bomba con todos los cables negros. Y le dijimos, toma, haceme un favor, desactivala. Entonces yo creo que el gobierno que siga después de Milei se va a encontrar con una bomba con todos los cables negros. Sí es cierto que el gobierno en el cual, mira, nosotros los peronistas, yo me hago cargo, ustedes saben que vengo acá sin filtro y sin cassette, somos los únicos que ponemos candidato a presidente a alguien que termina con una inflación del 130, 140%. Totalmente. ¿Entendés? Y así mismo estuvimos, y esto lo digo de forma muy risueña, como si estuviésemos comiendo un asado, y así mismo estuvimos a 3,5 puntos de ganar en primera vuelta. Sí, señor. Correcto. Esto significa que el peronismo por ahí está vivo. Lo que sí es cierto que el nivel de inflación que se vivía era exorbitante, que no había receta alguna en ese momento para poder bajarlo. Ahora, la realidad que el trabajador vivía en la mesa era completamente distinta a la que se vivía ahora. Estamos hablando que el nivel del desempleo, que no hablamos de eso, el desempleo es muy alto, es el más alto en los últimos 20 años. Entonces, sin omitir el 140% de inflación, lo que sí la realidad que vivía el trabajador, porque el trabajador, hablar de riesgo país, hablar de inflación, hablar un montón de cosas, si bien las analiza, opinamos, porque todos somos politólogos en un asado, pero realmente lo que le interesa a un trabajador es cuando cobra ese salario, cuánto le sirve. Y si bien había una inflación muy alta, nunca hubo techo con respecto a las paritarias. Entonces, un punto que había a favor del gobierno de Massa, de Alberto, o co-conducido por Massa, porque vamos a ser sinceros. El final fue Alberto, el último año yo había que andar buscándolo, creo que andaba atajando penales en la playa con los pibes, y esto lo digo con mucha risa, me tengo que hacer recontra cargo, pero si uno no se toma la vida con alegría, ¿viste? No nos queda nada. En el último, claro, no te queda nada, si no te reís, vea, el mejor humor es reírse de uno mismo. Riéndose de uno mismo, tengo que decir que en el gobierno, el co-gobierno de Massa, también estaba Cristina, por favor, no nos olvidemos, más allá de la inflación, el trabajador vivía de forma distinta. El problema es que Argentina, si bien tiene que ir a un proceso de regulación, y esto me parece que es a lo que ustedes estaban yendo, yo creo que el proceso de regulación no tiene que ser un ajuste siempre, como decía mi abuelo, que el hilo se corte por lo más débil. Ahí es donde nosotros tenemos un problema. Si vos solamente querés emprolijar los números del país y solamente ajustás sobre jubilados, trabajadores de educación, estás teniendo un gran problema. Si vos, y esto no tengo nada en contra de la gente que tiene buenos bienes, no tengo nada en contra de los ricos, no quiero plantear una batalla social o cultural hoy. A lo que voy.
Sí, a cierto sector de la sociedad, que no son los ricos, que es el poder concentrado, contra el que se enfrentó en su momento Rosas, San Martín, Perón, y se van a tener que enfrentar la mayoría de los gobiernos. Si al poder concentrado le cedes todo y solamente ajustás en una parte, en una masa de la sociedad, que es la más vulnerable, porque el trabajador es vulnerable, estamos en problemas, estamos hablando de desequidad. Que hay que tomar muchas veces medidas, sí hay que tomarla, que no podemos gastar más de lo que consumimos. Bueno, eso está visto en nuestro salario. Yo no puedo, hoy tenemos grandes, después si quieren hablamos de la morosidad, de la morosidad y el endeudamiento que hay hoy en la sociedad argentina y que mucha gente se endeuda. Esto es terrible, porque lo dicen los chicos que atienden en el Banco Provincia, se vienen a endeudar para poder acceder o renovar el alquiler. Hay gente que se endeuda para poder pagar los servicios sociales o medicación extraordinaria. A lo que voy, la inflación puede ser altísima. Nosotros tenemos que hacer cargo que en el último proceso de gobierno la inflación fue altísima. Lo que sí, Alberto, del cual yo me río y fui parte de ese gobierno, un eslabón chiquito acá como concejal, fue un estadista al lado de lo que es este hombre. Ponerlo en igualdad de condiciones me parece que sería una injusticia con todo lo malo que fuimos en el gobierno, ¿eh? Me tengo que hacer recontracargo, porque fuimos malos, fuimos mediocres, si no la gente no hubiese votado a este hombre. Por favor, seamos sinceros. Si fuera... dijiste estadista... Un estadista. Iba a decir fue Perón, pero era mucho. Iba a decir, al lado de este gobierno... Alberto fue Perón, pero no, es bajarlo mucho al general. No me lo permito a esta hora de la mañana. Vuelvo a lo que dijo hace un ratito, que este gobierno tiene posibilidades de ser reelecto. Sí, tiene posibilidades. ¿El argentino es masoquista entonces a su criterio? ¿O por qué tiene posibilidades de ser reelecto? ¿Qué tiene? Hagamos de cuenta, no hay una cámara del otro lado. Te acabo de decir que nosotros propusimos un candidato con un 147% y estuvimos a 3 puntos de ganar. Pero, ¿y esto es lo que la política tiene para ofrecerle a la sociedad? Mira, yo lo que veo, y ya estamos entrando en un terreno para mí un poco escabroso, pero bueno, acá estoy, me tengo que hacer cargo. No hay tampoco, hoy no estamos funcionando nosotros como oposición. Y esto lo digo sin filtro y lo digo desnudo ante ustedes. Tenemos un gran problema, nuestro espacio, que no está siendo una oposición real a este gobierno. Y eso es un gran problema. No un problema para nosotros. Cuando en un gobierno no existe oposición, es complicado. Sí, claro. Correcto. Es complicado. De alguna manera lo que le pasó a Alberto también, no tenía una oposición férrea. No. A Alberto le perdonamos, me tengo que hacer cargo, le perdonamos nosotros muchas cuestiones porque asumía después del gobierno de Macri, que fue un gobierno complejo, que dejó heridas en el tejido social. Y no nos olvidemos que el 20 de marzo, me acuerdo porque justo son 10 días después de mi cumpleaños, se estaba decretando la pandemia acá y el aislamiento y todo lo perjudicial y lo triste que fue eso, porque no hablemos solamente de economía. Sí. El otro día lo escuchaba a Rolón, que me gusta escucharlo mucho, que decía que en pandemia los divorcios, el deterioro de la familia, fue algo muy grande, no solamente tenemos que enumerar lo económico. Entonces fue un proceso muy complejo el proceso de pandemia, pero no hicimos las cosas bien, la sociedad nos picó el boleto, como decimos muchas veces en la calle, y hoy no estamos presentando. ¿Quién es el candidato? A mí, más que el candidato, me gustaría como oposición decir cuál sería el proyecto que se contrapone a la pérdida de empleo, que se contrapone a la suba de la canasta básica. Me gustaría un proyecto. Después discutimos los candidatos. Y me parece que hoy estamos en el peronismo, estamos discutiendo candidatos, estamos discutiendo lugares, cuando en verdad primero está la patria, primero siempre la patria. Problema del peronismo. No sé si queda algo, pero si no ya tenemos que ir despidiéndolo a Juan Carri. No, también lo mencionó la pasada, el endeudamiento de los trabajadores. ¿Cómo salen los trabajadores de esta? Porque evidentemente si las empresas están mal, no hay posibilidades que los trabajadores estén bien, ni que puedan llegar a afrontar deudas importantes. A veces las empresas están bien y los trabajadores también están mal, ¿eh? También es eso. Sí, puede ser siempre ahí. A ver, en el mundo laboral hay distintos matices. Lo que sí la realidad es que tenemos una pérdida de en 2 años 25.300 pymes. Datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Mirá, ¿cómo se salen muchas veces las deudas? Yo soy un testimonio viviendo de eso. En la crisis del 2001
Yo siendo trabajador bancario tuve un emprendimiento que duró 2 años, que era una veterinaria con un socio, y quedé endeudado en ese momento, en el 1 a 1, antes de que el dólar suba, en 70.000 pesos, lo que eran 70.000 dólares. Tuvo que trabajar mi señora, yo tuve que duplicar mi trabajo en el banco, no me da vergüenza decirlo, trabajaba en el pago de jubilados, salía a las 2 de la tarde porque entraba a las 7 y volví a trabajar lo que fue mi primer trabajo, que fue peón de albañil, para poder durante 2 años salir de las deudas. Ahora entonces, bueno, se sale trabajando, no solamente fue trabajando, en el 2003 yo empecé a creer en la política. Yo no quería en la política, era militante, siempre fui peronista, pero no me convencía nada. Me daba vergüenza decir que era peronista porque gobernaba el Turco Menem, a ver si nos entendemos. Entonces yo comprendí que la política no le salva la vida a nadie, pero sí se la puede mejorar cuando está bien implementada. Y eso lo conocí con el gobierno de Néstor Kirchner. En el 2013 empecé a pagar todas mis deudas y en 1 año y medio salí de todo un endeudamiento que lo tuve por meterme, en mi caso, en algo que no sabía, que era tener una veterinaria, una tienda de mascotas. Nunca más me meto en un terreno que yo no sepa. Bueno, quedé muy endeudado, tuve que trabajar muchísimo. Ahora, ese trabajo encontró una encarnadura para poder salir de las deudas con un gobierno que me dio la posibilidad a partir del 2003. El gobierno tiene que brindar la posibilidad a los trabajadores de salir de las deudas, que eso es algo importante. Ahora, para eso tenemos que rever el sistema financiero, tenemos que rever lo que pasa con las tarjetas de crédito, tenemos que ver la tasa de los préstamos que se están dando. Hay un montón de cuestiones que da para una charla muy larga. La última la estribo. Hipotecario, ¿qué pasó? El crédito, el banco hipotecario tristemente cerró. Quiero decir una cosa, yo recibo en mi celular y a bancaria va muchos ex clientes, o clientes, no sé cómo decirlo, del hipotecario. Yo sinceramente lo aprovecho de decir en cámara, no sé dónde están, porque muchos dicen, pago la última cuota y tengo que retirar, quiero tener los papeles de mi casa, la documentación de mi casa. Tengo entendido que está en Mar del Plata, o sea que tiene que tener un 0800 y llamar a Mar del Plata. Y la gente que pregunta cómo pagar la deuda va a tener que hacer no más en efectivo, sino va a tener que hacer transferencia. Muy bien, no tengo en claro, porque el banco no solamente dejó 7 trabajadores en la calle, también dejó a un montón de clientes con incertidumbres y con no solución. Lo único que pudimos hacer desde bancaria, y esto es muy frustrante para mí porque no pudimos sostener los puestos de trabajo, fue conseguir una indemnización muy por encima de lo que les correspondía. Y a eso sumémosle la difícil tarea que hubo una reforma laboral de por medio, que las indemnizaciones eran un 30% más bajas y las podían pagar en cuotas. Bueno, fue con la ley vieja y pudimos lograr, gracias al sindicato, no a mi acción, gracias al sindicato, que puedan tener una buena salida con dinero. Ahora, se perdió el trabajo. Alguien con 45 años, como es Guillermo, 44 que tiene, hoy está muy complejo. Imagínate, yo con 50 años me quedo sin trabajo. Primero, dirigente gremial, acá en Tandil no te toma nadie. Primero. Y segundo, 50 años. ¿Qué sé yo? Te puede salvar la música. Vos decís, pero ya me hubiese salvado. Mirá que lo intenté. Pero... Gracias, Juan. Muy amable, como siempre. Chicos, gracias a ustedes. Juan Carri, presidente de la bancaria en Tandil.